Apreciados estudiantes de las escuelas radiofónicas marianas, es un verdadero gusto comenzar con ustedes este nuevo semestre. Ya estamos en el quinto, para seguir hablando de la Madre de Dios. Bienvenidos y ojalá que, como lo han sido hasta ahora, permanezcan muy fieles. Seguramente la Madre de Dios a ustedes les ha regalado, el Señor les ha alcanzado muchas bendiciones para ustedes, para sus familias, para sus parroquias. He tenido el gusto de conocer a algunos de los estudiantes, sus trabajos, y quedo maravillado no solo por el contenido de su investigación, sino por el amor que han depositado en esta elaboración que es expresión de una honda sensibilidad por Jesucristo y por su Madre. Recuerdo nuestra página donde ustedes pueden ir permanentemente a consultar los podcasts en torno a las escuelas radiofónicas. Son estas las páginas www.radiomariacol.org. Nuestro correo info.col@radiomaria.org. Además, en este semestre tendremos un servicio especial de video. Podrán encontrar en vivo cada una de estas enseñanzas, de estas catequesis mariológicas. Bien, entremos en materia, si les parece. En el quinto semestre vamos a hablar de los dogmas marianos. Estudiaremos 2 unidades. En la primera unidad, entendiendo a María como la Madre de Dios, la plena de la gracia, vamos a estudiar los dogmas que la Iglesia ha recogido en torno a la verdad sobre la Madre de Dios. Es lógico, tendremos que definir antes qué es un dogma, qué es la evolución del dogma. En la segunda unidad hablaremos de las herejías antimarianas, que lamentablemente también han aparecido, pero que han ayudado a profundizar el dato sobre la Santísima Virgen María y su centralidad en la historia de la salvación. Este quinto semestre supone ya el conocimiento de los anteriores semestres, pero quiero recordar a los nuevos estudiantes que pueden partir de este quinto semestre y luego regresar a los anteriores semestres. No sucede aquí como en el campo de las matemáticas, que se necesitan fundamentos exactos para poder acceder a las ecuaciones, después a otras operaciones mucho más complejas que suponen el conocimiento de la suma, la resta, la multiplicación o la división. Aquí podemos entrar a este semestre y luego volver a los semestres anteriores sobre la Santísima Virgen María. También deseo expresar mi gratitud a la Fundación Inmaculado Corazón de María, que nos ayuda a adelantar este trabajo. Deseo que ojalá muy pronto todos tengan sus cartillas, las cartillas del quinto semestre. Esta es la cartilla que hemos confeccionado para los próximos meses. Decía que vamos a tratar entonces en este momento 2 unidades fundamentales. En la primera unidad se intitulará María, la Madre de Dios y la llena de la gracia. Y la segunda unidad hablará de las herejías antimarianas. ¿Por qué estudiamos los dogmas marianos? Porque confesamos, los cristianos católicos, que María es Madre de Dios y es plena de la gracia. A partir de su vocación, ella cobra suma importancia dentro de la historia de la salvación. Lógicamente,
afirmando que es Jesucristo la causa primera, la causa fundamental de nuestra salvación. Pero no es menos cierto que ella fue llamada desde la eternidad a una altísima vocación, a ser la Madre de Dios. No la Madre de Cristo o la aparente Madre de la divinidad de Cristo. Es la Madre de la persona divina del Verbo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces les voy a dar los contenidos de estas unidades hoy, como para que tengamos una idea general y luego ya entremos en materia si les parece. En la primera unidad hablaremos de María, la Madre de Dios y la llena de gracia, y a partir de ahí haremos una introducción a los dogmas marianos. Y antes de eso debemos dejar sentada una premisa. ¿Qué es el dogma? ¿En qué consiste el dogma? ¿Y en qué consiste la evolución del dogma? Para hablar ya de la evolución de los dogmas marianos. Esta será una primera parte, una base, sobre la cual apoyaremos toda la doctrina dogmática mariana. Y luego ya entraremos a estudiar cada uno de los dogmas marianos en esta primera unidad. El dogma de la maternidad divina, de la Inmaculada Concepción de María Santísima, el dogma de la perpetua virginidad, de la perfecta santidad, y luego el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos. Una vez establecidos estos dogmas y justificados, entonces hablaremos en esta primera unidad de la mediación universal. Hablaremos de la maternidad espiritual de María. ¿En qué consiste esta maternidad espiritual? El fundamento de esta maternidad sobre la Iglesia. El verdadero sentido de la maternidad espiritual, las etapas de esta maternidad espiritual y la extensión de la maternidad espiritual de María a la humanidad entera, para concluir con esta afirmación de Pablo VI, luego de concluir el Concilio Vaticano II, de esta declaración: María es madre de la Iglesia. Esto lo que miraremos en la primera unidad. En la segunda unidad, entonces, hemos dicho que hablaremos de las herejías antimarianas y daremos un vistazo a la historia de la mariología para mirar a estas herejías que aparecieron a lo largo del tiempo, de los siglos, a los adversarios de la maternidad divina o humana de María Santísima, a los adversarios de la virginidad perfecta de María, antes del parto, durante el parto y después del parto. Y, por supuesto, también aparecieron adversarios de la santidad de María. Como hubo también teólogos que se opusieron al dogma de la Inmaculada Concepción de María, un dogma que desató sendos estudios, controversias, hasta no hace mucho tiempo. También ha habido adversarios del dogma de la Asunción de María y otros que dicen que es imposible considerar a la Santísima Virgen María como corredentora o medianera universal. Claro, aquí debemos entender a Jesucristo como el sumo mediador, pero María participa de esta mediación de Cristo como causa instrumental. Y luego daremos un breve vistazo a la realidad del protestantismo y su posición frente a la Santísima Virgen María. ¿Qué les parece? Creo que es una propuesta seria y sumamente importante. Regresamos, queridos estudiantes, en breve. El ángel vino de los cielos y en María le anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. El gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Ave,
esclava de Dios. La Virgen dijo al contestar: que se haga según has dicho, se cumpla en mí su voluntad. Que se haga según has dicho, se cumpla en mí su voluntad. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Y el Verbo para redimirnos tomó su carne virginal. Hecho hombre entre nosotros, librándonos de eterno mal. Vivió hecho hombre entre nosotros, librándonos de eterno mal. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave María. Ave María. Entremos en materia, animémonos unos a otros, creo que a todos nos conviene y la Santísima Virgen María nos mirará complacida. Desde luego la Trinidad Santa también exulta cuando contemplamos las gracias que ella ha depositado en la Madre de Dios y Madre nuestra. Entremos a la unidad didáctica primera. Ya, abordamos nuestro estudio con seriedad, si el Señor lo permite. ¿Cuál es el contenido, entonces, de la primera unidad? Vamos a hablar del dogma, hemos dicho, de la evolución del dogma y de la evolución del dogma mariano en un primer momento. Luego ya entraremos a definir, a entender los distintos dogmas marianos. Los repito, siempre será bueno memorizarlos y luego asimilarlos muy bien. Los dogmas marianos de la maternidad divina, de la Inmaculada Concepción, de la perpetua virginidad, de la perfecta santidad y de la asunción en cuerpo y alma de María Santísima a los cielos. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos entonces con ustedes, apreciados amigos? En primer lugar, conocer el desarrollo histórico y el contenido teológico de los dogmas marianos. En segundo lugar, intentaremos definir qué es un dogma y en qué consiste la evolución del dogma. En tercer lugar, intentamos lograr que los estudiantes puedan tener un claro conocimiento de las verdades fundamentales que la Iglesia Católica expone en torno a la Madre de Dios. Y luego trataremos de identificar con los fundamentos dogmáticos del culto que la Iglesia tributa a la Madre de Dios, trataremos de identificar la auténtica doctrina sobre la Santísima Virgen. Queridos estudiantes, yo les voy a pedir en este semestre que dejemos de lado por un momento las devociones y que evitemos caer en el devocionismo. En la espiritualidad mariana se corre el riesgo de caer en el minimalismo, quitarle a la Madre de Dios lo que a ella le pertenece, o de caer en el exceso. Cuando damos a la Madre de Dios contenidos que no son exactos o que a veces son incompletos. Si hacemos este curso es para buscar, con la ayuda del Señor, con la orientación del Espíritu Santo, una madurez y una serenidad equilibrada en torno a la Santísima Virgen María, a la Madre de Dios. Hemos dicho que este esfuerzo se justifica desde el momento en que estamos hablando de una mujer que es de nuestra estirpe y sin embargo fue llamada por designio divino desde la eternidad a ser la Madre de Dios. Y por ende, para lograr esta altísima misión, debió ser planificada en la gracia de Dios. Lo
que ya nos admira desde el primer momento es saber que es de nuestra raza y condición, y que el Señor quiso asociar en la Santísima Virgen María a toda la humanidad en este plan de la salvación. Es algo grandioso, es un privilegio enorme. Siempre será bueno mirar al universo creado, a su grandeza, a los más de 15.000 millones de años de su edad, y saber que el Dios del cual estamos hablando es anterior a todo, es eterno, y nos miró a nosotros aquí, en este elemento subatómico en relación a todo el universo que se llama el planeta Tierra, y aquí nos dio el conocimiento y todas las condiciones necesarias para entender la novedad de la encarnación del Hijo de Dios. Y es la encarnación que Él procura a través de un ser humano. Creo que ya con esto, apreciados estudiantes, quedaríamos sumidos en la total admiración. Entonces, la doctrina fundamental de la Iglesia en torno a la Madre de Dios se halla condensada en dos capítulos distintos. Tras una oportuna introducción a los dogmas marianos, miraremos en primer lugar a la maternidad divina y a la plenitud de la gracia que reside en la Santísima Virgen María. La plenitud de la gracia, si consideramos que es la Madre de Dios, tenía que ser plena de la gracia divina para ser la digna morada del Salvador, de Jesucristo, que no conoce contaminación alguna. Y luego, en el segundo momento, miraremos a su maternidad espiritual y su mediación universal. No se limita la Madre de Dios a ser la Madre de Dios, la Madre de Jesucristo, sino que va a tener también ella una acción de primer orden en la historia de la salvación, y por el designio de Dios y de Jesucristo su Hijo es constituida también en Madre nuestra. En uno y otro caso ofreceremos de manera breve, sintética, el desenvolvimiento del núcleo sustancial y de la teología mariana más segura, tratada especialmente a la luz de Santo Tomás de Aquino, de San Agustín, de los grandes pensadores de todas las épocas. Es el estudio en síntesis de la doctrina católica en torno a la eminente dignidad de la Madre de Dios, a su plenitud y al desarrollo progresivo de su gracia interior, en torno, finalmente, a su maternidad espiritual. Entonces ya, mirando, entendiendo la importancia de la Santísima Virgen María, vamos a mirar la parte dogmática. Pero entendamos, oyentes amables, lo que significa un dogma. Porque si no entendemos qué es un dogma, no entenderemos la importancia de esta doctrina. A menudo hablamos del dogma sin entender lo que el dogma significa. Entonces, ¿en qué consiste un dogma? ¿Qué es un dogma? Es muy importante que estemos atentos a este principio, a esta definición, para entender del mejor modo lo que contienen los dogmas marianos. Madre de Dios, tú que todo sientes, oye mi voz. Hoy te llamo y te digo, mamá, he caído tantas veces, vacío estoy, le he huido siempre a la verdad, no he encontrado aún
Necesito de tu luz, llévame a Jesús. Me postraré a su lado y de mí le hablaré. Pediré que haga otro de mí y se olvide de lo tonto que fui. Ave María. Madre de Dios, Madre de Dios. Hagamos entonces, estudiantes de las escuelas radiofónicas, esta introducción a los dogmas marianos. ¿Qué es un dogma? Nunca, como ahora, resulta necesario poner bien en claro los fundamentos dogmáticos del culto que tributa la Iglesia a la Madre de Dios. Vivimos actualmente una época en la cual, por misteriosa acción del Espíritu Santo, la figura de María va adquiriendo cada día mayor relieve dentro de la única legítima predicación del Evangelio, que es la predicación llevada a cabo por la Iglesia Católica. Los papas, al menos los últimos papas, y considero yo todos los papas, siempre han demostrado una devoción particular a la Santísima Virgen María. Y a pesar de la polémica, de la discusión, de la diatriba, la Madre de Dios es un motivo cada vez más de reflexión en el pueblo de Dios, en la humanidad entera. Y este fenómeno tan consolador para todo el que quiera comprenderlo, y por eso estamos estudiando, despierta algunas veces inquietudes, o al menos deja maravillados a quienes tienen menos luz. No pretendemos aquí, en este caso, hablar de los protestantes cuyas razones de disentimiento son demasiado evidentes, habiendo rechazado también la fe en la Sagrada Eucaristía y en otros sacramentos, y apelando solo a las Sagradas Escrituras. No, aquí hablamos también de quienes nos decimos creyentes, quienes, haciendo una reflexión sensata, advertimos la grandeza de esta vocación y no deja de suscitar en nosotros perplejidades duras. Pero incluso vemos a católicos que dicen es necesario evitar las exageraciones. Si seguimos de esta manera, acabaremos poniendo en segundo lugar al único mediador entre Dios y los hombres, a Cristo Jesús. Hay algunos muy celosos de Jesucristo y por eso quieren evitar que se hable de la Santísima Virgen María. Y estas escuelas de pensamiento ya aparecieron durante la celebración del Concilio Vaticano II. Algunas escuelas teológicas querían presentar a la Madre de Dios solo como el tipo de la Iglesia, dejando de lado la doctrina tradicional sobre la Santísima Virgen María. Y creo que sí, ella es el tipo de la Iglesia, pero también no podemos perder estas prerrogativas que ella ha recibido y que finalmente nos benefician a nosotros. Recordemos, y desde luego debemos ser sensatos, que cuando hablemos de la Santísima Virgen María debemos hacerlo siempre en relación con su Hijo Jesucristo, con su vocación. Esta es la razón. De lo contrario, ella quedaría disminuida
o exageraríamos en su devoción perdiendo de vista a Jesucristo. Ella nos llevará siempre a Jesucristo. Tampoco faltan aquellos que sin llegar a tanto consideran, sin embargo, el actual movimiento mariano como una adición al Evangelio, o sea que podría leerse el Evangelio y dejar de lado todo este aspecto sobre la Santísima Virgen María, que a pesar de su bondad, de su belleza, de todo lo que es ella, sin embargo, terminaría siendo un argumento marginal en los evangelios, y por ende sería mejor ignorar este aspecto mariano y centrarnos en la doctrina de Cristo. Entonces, debemos evitar esta ingenua credulidad que muestra a algunos demasiado aferrados no a una auténtica doctrina mariana, sino al espectáculo, al morbo, al último signo, que en algunos casos podría ser cierto, en otros casos puede ser exagerado, y nos quedamos en una visión de la Mariología sumamente superficial. Tratemos de ser serios en ese aspecto. Esto no puede hacerlo más que una exposición no retórica, sino sólida y clara de la Mariología, es decir, de aquella parte de la ciencia teológica que trata de Nuestra Señora. Y aquí, dado el carácter de nuestro estudio de esta obra, nos limitamos a insinuar algunos principios fundamentales en torno a la Santísima Virgen María, y esto pues con el ánimo de propiciar a cuantos deseen una mayor información, un mayor conocimiento, a enfrentarnos con los trabajos en los cuales se trata la materia de manera mucho más abundante. Y existen grandes mariólogos a los que tendríamos que ir una y otra vez, desde el primer siglo. Y por ende, este curso es apenas un aperitivo, un abrebocas para lo que tendría que ser un estudio mucho más profundo, de mayor conciencia. Es una formación, diría yo, permanente en torno a la doctrina de la Madre de Dios. Sin embargo, es necesario, antes de que tratemos de cada uno de los dogmas marianos, decir algo sobre el dogma en general y sobre la forma en que el dogma se desarrolla. Murió porque la muerte no es final de la vida, es la muerte la puerta que nos lleva hasta Dios. Murió por no ser más que el resto de los hombres, después en cuerpo y alma se inició su asunción. Porque amó como nadie en la tierra, porque toda su vida fue un milagro de amor, porque solo era rica en pobreza, María fue llevada a los cielos por Dios. Porque amó como nadie en la tierra, porque toda su vida fue un milagro de amor, porque solo era rica en pobreza, María fue llevada a los cielos por Dios. Murió porque la muerte no es final de la vida.
es la muerte la puerta que nos lleva hasta Dios. Al cielo fue llevada porque Dios quiso hacerla semilla de esperanza para la humanidad. Porque amó como nadie en la tierra, porque toda su vida fue un milagro de amor, porque solo era rica en pobreza. María fue llevada a los cielos por Dios, porque amó como nadie en la tierra, porque toda su vida fue un milagro de amor, porque solo era rica en pobreza. María fue llevada a los cielos por Dios, porque amó como nadie en la tierra, porque toda su vida fue un milagro de amor, porque solo era rica en pobreza. ¿Qué es un dogma? Ahora sí les prometo que entramos en materia hoy. En nuestra primera charla, pues ustedes comprenderán, es una charla introductiva, pero muy necesaria. ¿Qué entendemos cuando hablamos del dogma? El dogma, en el lenguaje teológico, significa una verdad revelada por Dios y propuesta como tal por el magisterio infalible de la Iglesia. Entendamos ya esta proposición. Es una verdad revelada por Dios. Entonces, cuando se habla de dogma, no se está hablando de una conclusión humana meramente, o de una reflexión del conocimiento, o de una teoría. Se está hablando de una verdad revelada por Dios y propuesta como tal por el magisterio de la Iglesia, que en este caso es infalible. ¿Y por qué es infalible? ¿Porque la Iglesia es infalible? No, porque Jesucristo es infalible y porque Jesucristo constituye la Iglesia. Por ende, la Iglesia mira a lo que Jesucristo enseña, nada más, y expresa lo que Él ha enseñado. Entonces el dogma no tiene un origen humano, sino que es de origen divino y se nos ha revelado. Fundamentalmente, ¿a través de quién? De Jesucristo, de la doctrina de Cristo, por la acción del Espíritu Santo. En ese sentido, lo que la Iglesia hace es exponer lo que Cristo ha revelado del Padre y del Espíritu Santo, y por la acción del Espíritu Santo. Son las verdades que Dios mismo ha inspirado. Y la Iglesia entonces las propone como ciertas, y tienen un valor incontestable, un valor universal para nosotros, los creyentes. Desde luego, si nos decimos cristianos es porque conocemos estos dogmas, estas verdades que el Señor nos ha enseñado y las asumimos como tales. Contiene, por tanto, esta definición dos elementos. El primero es un elemento interno y objetivo, porque es la verdad revelada por Dios. El segundo, externo y jurídico, es la proclamación de esta verdad por parte del magisterio infalible de la Iglesia. Entonces, estas verdades fundamentales que Jesucristo ha predicado, la Iglesia las proclama como tales. Y se constituyen, diríamos, en el fundamento, en las columnas de la doctrina de la Iglesia. Esa es la importancia de los dogmas. Si hablamos de los dogmas marianos, como lo vamos a hacer, es porque lo que se dice de la Santísima Virgen María lo ha afirmado el propio Jesucristo de ella. Y por ende, jurídicamente, no solo es creíble, sino que debe aceptarse con obediencia filial.
porque es lo que Cristo, lo que el Espíritu Santo ha revelado en torno a la tarea, a la misión de la Santísima Virgen María, a sus atributos y perfecciones, que son participación a las perfecciones divinas. En primer lugar, entonces, el dogma es una verdad revelada por Dios. Una verdad que el mismo Dios ha querido comunicar a los hombres. Ahora bien, Dios al revelar puede hacerlo de dos maneras. Por ejemplo, puede hablar a una persona en privado. Estas serían las famosas revelaciones privadas. O puede hacerlo de manera universal, a todos. Sabemos que en el caso de las revelaciones privadas, estas obligan solo a aquel que ha recibido esas revelaciones privadas, pero no a la entera iglesia. Mientras que las verdades reveladas universales comprometen a la entera iglesia. Si decimos, por ejemplo, que Jesucristo es Dios, pues estamos diciendo un dogma. Y entonces este dogma se aplica no a un individuo, sino a toda la iglesia. Si seguimos a Jesucristo es porque es verdadero Dios, verdadero hombre. Y miren cómo surgen las herejías en torno a estos dogmas que aumentan, quitan, disminuyen, desvirtúan, etc. Este dogma que he dejado como ejemplo para ustedes. Entonces, vale la pena repetirlo. El dogma es una verdad revelada por Dios y proclamada por el magisterio infalible de la Iglesia. Muchos santos han tenido revelaciones privadas. Francisco de Asís, Santa Margarita María Alacoque, por ejemplo, en Parelemonial, en torno al Sagrado Corazón de Jesús, pues son revelaciones privadas. El dogma, entonces, es una verdad que pertenece a la revelación cristiana, que ha de encontrarse por consiguiente en la Sagrada Escritura y en la tradición, porque la Divina Palabra sustenta estas verdades. La Sagrada Escritura y la tradición en la Iglesia. No lo olvidemos, queridos oyentes, queridos amigos que nos siguen en el streaming, que la Iglesia Católica se apoya sobre un trípode: la palabra divina, las Sagradas Escrituras, la tradición de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia, que interpreta rectamente en las Sagradas Escrituras, que recoge la tradición de la Iglesia y que proclama el depósito de la fe. Finalmente, la Sagrada Escritura, la tradición y la Iglesia tienen como tarea primordial tutelar el depósito de la fe, el depositum fidei. Y el depósito de la fe es todo lo que Jesucristo nos ha revelado, nos ha enseñado, porque Él es Dios, porque Él es el Mesías, el ungido, el pleno del Espíritu Santo. La Sagrada Escritura, la llamamos sagrada, es la Biblia, y la llamamos así porque es inspirada por Dios a través de autores humanos, de agiógrafos, que no obstante su temperamento, su entorno, su idiosincrasia, no obstante todo lo que pueda expresar un ser humano, su límite finalmente, sin embargo, estos personajes han sido inspirados y la palabra que han proclamado contiene verdades fundamentales que la Iglesia ha aceptado como inspiradas, canónicas, y que se contienen en los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Fundamentalmente, en el Nuevo será el propio Jesucristo quien cumplirá con las expectativas, las promesas mesiánicas hechas desde antiguo y que confirmará todo lo dicho en el Antiguo Testamento. Recordemos, por ejemplo, aquel pasaje cuando Jesucristo entra por primera vez en la sinagoga en su ciudad natal y, tomando las Escrituras el día sábado, lee el texto de Isaías, anuncia el año de gracia y dice: hoy se cumple esta Escritura. Es un texto importante porque es como el anillo
que une Antiguo y Nuevo Testamento, que nos dice que ya entramos en el tiempo de la nueva y definitiva alianza. Jesucristo ya está en medio de nosotros. Entonces las Sagradas Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, reconocidos por la Iglesia como inspirados por Dios, nos enseñan estas verdades. En el Nuevo Testamento se recoge todo lo que Cristo dijo e hizo. Bueno, no todo, porque Juan el evangelista, si tuviéramos que escribir todo lo que vimos en torno a Jesucristo, no cabría en los libros de la tierra. Sin embargo, los aspectos fundamentales de la vida de Cristo, lo que Él era y lo que Él hizo, todo quedó consignado en el Nuevo Testamento. Sí, los autores serán humanos, pero siempre bajo el influjo especialísimo de Dios, bajo su inspiración. Entonces, estas verdades que se han ido confirmando a lo largo del tiempo se sustentan sobre esta inspiración. Y la tradición que se extiende a aquellas verdades que Cristo reveló a los apóstoles y que después de la ascensión del Señor a los cielos volvieron a hacer los apóstoles no una relectura, sino una lectura cierta de quién era Jesucristo a partir del hecho incontestable de la resurrección. Y sobre este dato, entonces, los sucesores de los apóstoles, los padres apostólicos, los padres de la Iglesia de Oriente y de Occidente, seguirán reflexionando en torno a estas verdades que están consignadas en la Sagrada Escritura. Dicho esto, entonces, deberíamos agregar por hoy que para tener un dogma es necesario que la verdad revelada sea propuesta como tal por el magisterio infalible de la Iglesia. Entonces, por eso los dogmas son proclamados oficialmente, anunciados. Diríamos que los artículos del credo, que estudiamos muy bien en el catecismo y que proclamamos con nuestros labios en los momentos más importantes de la liturgia, del bautismo, del sacramento del orden, del sacramento del matrimonio, del sacramento de la confirmación, y el credo que proclamamos en la misa dominical y en otras solemnidades litúrgicas, contienen los dogmas de la Iglesia. Están allí, en los artículos del credo, los dogmas fundamentales de la Iglesia. Pero, queridos amigos, no nos limitemos a proferirlos, a pronunciarlos con nuestros labios. Debemos creerlos y debemos estudiarlos y debemos estar convencidos de ellos a la luz de la divina palabra y de la tradición de la Iglesia. El dogma, entonces, es proclamado oficialmente por la Iglesia como válido, y si está en el credo es porque esta validez invita al entero pueblo de Dios a adherir a esas verdades fundamentales. El depósito de la fe, entonces, y con esto ya concluyo, ha sido confiado por Jesucristo mismo a los apóstoles, cuya cabeza fue constituida en Pedro, quien está llamado a confirmar a sus hermanos en la fe. Esta es la tarea de Pedro. Por eso Pedro no puede dar su propia doctrina, ni ninguno de sus sucesores. Pedro debe proclamar la doctrina de Cristo. Y por ende, debe ser fidelísimo a la palabra de Dios y a la tradición de la Iglesia. Y esto también corresponde a los sucesores, es decir, a los sucesores de los príncipes de los apóstoles, a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos. El Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, hacemos parte de lo que podríamos definir de la Iglesia docente, que posee el derecho y la obligación de enseñar cuáles sean las verdades que pertenecen a la fe y que para el cumplimiento de esta misión, gracias a la asistencia del Espíritu Santo prometido por Cristo, goza del privilegio de la infalibilidad. ¿Hay que creer en la infalibilidad del Papa? Claro que sí. Siempre y cuando él proclame con fidelidad
la palabra divina y la tradición misma de la Iglesia. No es una relectura lo que hace el Papa, como él quiere, sino que debe ceñirse a lo que la palabra es, a lo que ella realmente significa. Y estos dogmas pues, son confirmados precisamente por los papas, como ciertos, como válidos. Los dogmas normalmente han sido fruto de concilios, de sínodos, de largas reflexiones, de consultas a la Iglesia Universal, de tal manera que luego de largos y sendos estudios y de profundizaciones, y mirando a la historia de la salvación, se llegará a la conclusión de estas verdades que serán aprobadas por el Papa y promulgadas por él, con la invitación a la obediencia a estos principios. Es, dijéramos, parte de la tarea de los papas confirmar estas verdades a través de las enseñanzas que el propio Papa en sede romana, y en este caso podríamos hablar fuera de la sede romana, en sus catequesis, en los sínodos, en los encuentros con los obispos, reafirman estos principios. Y desde luego estas verdades son promulgadas en las distintas diócesis, se esparcen por el mundo y atestiguan de manera absoluta que una determinada verdad ha de ser creída por todos. Esto es lo que significa el dogma. Advirtamos, eso sí, que una cosa puede ser dogma de fe exclusivamente en virtud del magisterio ordinario, que como hemos dicho, también es infalible. Sin embargo, la máxima claridad la adquiere el dogma cuando es propuesto de forma solemne en una definición solemne, como sucede en los dogmas sobre Cristo y la Santísima Virgen María, porque en tal caso todos pueden reconocer fácilmente el ejercicio del magisterio infalible de la Iglesia. Bueno, vamos a dejar aquí. Volveremos sobre este tema en nuestra próxima lección. Gracias, queridos estudiantes, por regresar a las aulas y que ojalá la Madre de Dios sea no solo Madre de Dios, sino nuestra y además Maestra. Que el Espíritu Santo que siempre le acompaña nos inspire siempre a todos. Bendiciones.